Vamos a un breve corte, pero a la vuelta tendremos la primera conversación de Mucho Más que Dos. Ahora, Rita Abreu charló con la doctora Rosario Aparicio sobre la situación laboral y de derechos que viven las mujeres repartidoras de plataformas digitales. Sigue con nosotros en Altas Horas. Mucho más que dos. Es posible transformarlo todo. Gracias por seguirnos desde Colima, Cuautla, Mazatlán, Campeche y las otras ciudades que forman este conglomerado de emisoras a través de Altavoz Radio. Pasamos a nuestro siguiente tema. Y nuestro siguiente tema, bueno, pues para introducirlo vamos a escuchar unas opiniones acerca de qué piensas, cómo piensas que está la situación de los derechos laborales y de la seguridad afectando a las mujeres que trabajan como repartidoras. Ahí nosotros queremos también explorar algo que a lo mejor tú has visto, has notado, porque además desde la pandemia vemos que hay repartidores y repartidoras que van en bicicleta, en motocicleta, que van por todos lados, es un número que ha crecido. Y bueno, cuando son mujeres, ¿qué pensamos? ¿Cuál es la idea que nos viene a la cabeza sobre este grupo de población? Estamos preparando que puedas escuchar estas opiniones, pero mientras tanto te voy a presentar a Rosario Aparicio. Ella es doctora en demografía por la Universidad Estadual de Campinas en Brasil, investigadora del Seminario sobre Trabajo y Desigualdades del Colegio de México. Así que algo todavía se queda de este sur de nuestro continente, hablando de Brasil. ¿Cómo estás, Rosario? Me da muchísimo gusto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte por acá. Gracias. Bueno, y decíamos que sí ha crecido el número de personas que se dedican a esta tarea, ¿no? De hacer repartición de productos, de comida, de tantas cosas. ¿Cuál es la situación laboral de las mujeres que se dedican a esto, Rosario? Pues lo que les puedo contar es justamente eso que dijiste. A partir de la pandemia hubo un boom de este trabajo. Muchas mujeres y también muchos hombres empezaron a trabajar en las plataformas digitales. Es un trabajo que no tiene derechos laborales, que no tiene horario. Y bueno, pues nos ha preocupado eso, verificar, ¿no? Verificar primero la situación tanto de hombres como mujeres, pero ya cuando empezamos un poco más a estudiar y a profundizar en este tipo de trabajo, quisimos ver si las mujeres tenían algunas desventajas frente a los hombres cuando realizaban este trabajo. Y pues nos salieron bastantes desventajas, ¿no? Cuéntanoslas. Sí, claro. La primera es que, o sea, muchas de las mujeres que están haciendo este trabajo son madres y ellas tienen a su cargo también dependientes económicos que pueden ser sus personas adultas mayores, que pensamos que son sus padres, personas con discapacidad y sus hijos. Entonces, esto, bueno, lo que hacen estas chicas es que atienden a su familia, van a hacer trabajo, los repartos y regresan a atender a su familia, ¿no? Y además, lo primero, que tienen que llevar un sustento económico todos los días para sus hogares. ¿Cuál es? Digamos que esta es la primera desventaja, porque cuando les preguntamos a los hombres, bueno, como muchos, no hacen este trabajo de cuidados, el que hacemos o el que hacen históricamente las mujeres, y esta es la primera desventaja. Los hombres pueden hacer otras actividades, mientras las chicas tienen que ir a atender a sus dependientes económicos, a las personas que dependen de los cuidados y económicamente también de ellas, ¿no? Es la primera. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pensamos? Que mientras ellas van y cuidan y van y trabajan, los chicos pueden seguir estudiando, ¿no? Tienen más tiempo libre y pueden seguir estudiando. Esto, pues, a un futuro a ellos les va a rendir, ¿no? Una ganancia, pueden encontrar un mejor trabajo y las chicas no. Esta es la primera. Otra de las desventajas, y es muy importante, es que imagínense que seguramente lo han visto, lo han notado, es que es más común que los hombres hagan los repartos de comida en motocicleta y las chicas las hacen en bicicleta, o también hay mujeres repartidoras que hacen las entregas a pie o en transporte público. Entonces, ¿qué pasa?
que hacer entregas en motocicleta, bueno, pueden hacer más entregas en menos tiempo, más dinero, ¿no? Y además el desgaste físico del cuerpo es mucho menor a una chica que tiene que pedalear no sé cuántos kilómetros al día, ¿no? Imagínense en mayo que había un calor de 34 grados en la Ciudad de México y estar pedaleando en la ciudad, ¿no? Entonces, esa es la otra de las desventajas que hemos ubicado. ¿Qué pasa? Entonces, como ellos hacen estas entregas en motocicleta, pueden hacer más, ganan más. Hacer entregas en bicicleta son menos, pero además las chicas que hacen entregas a pie, imagínense, entregas a pie, ¿no? ¿Por qué hacen estas entregas a pie? Porque no pudieron comprarse o rentar, porque hay mucha gente que trabaja en las plataformas que renta el transporte, no pudieron rentar la bicicleta, no pudieron comprársela. Esa es como, digamos, la otra de las grandes desventajas. Y también aquí, pues nos preguntamos, o me pregunto, ¿por qué las mujeres no usan la motocicleta? Sigue todavía este estereotipo de género de es un transporte motorizado que no usan las mujeres, que físicamente no podemos usar, está todavía como muy arraigada esa idea. Entonces, pues es otra de las desventajas, ¿no? Y entonces la consecuencia es que ellas ganan menos. Oye, ¿cuánto pueden sacar? ¿Su salario sería diario? De acuerdo a las entregas, ganas. Cuando hicimos el estudio, pues bueno, es que depende, ¿no? Del número de entregas, las horas, el número de días. Lo que sabemos es que los fines de semana son los mejores días para hacer entregas y además en la noche. Viernes, sábado son los días más fuertes, ¿no? Y pues sí, toda la gente quiere descansar, está en su casa, no quiere cocinar tal vez y pide la comida. Pues mira, hay gente que puede ganar de 1,000 pesos hasta 2,000 pesos a la semana. ¿A la semana? Sí, a la semana. Le tienen que descontar, bueno, lo de la gasolina cuando es, ¿no? O el arreglo si tienen que arreglar la bicicleta. Otra de las grandes, digamos, desventajas para ambos, tanto para hombres como para mujeres, pues es que no tienen derechos laborales, ¿no? Es la narrativa hasta ahora de las plataformas, de las grandes plataformas digitales que conocemos y que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando han recurrido a estas plataformas en algún momento para pedir comida y más durante la pandemia. La narrativa de las empresas, de estas empresas, es que son socios y son socias, ¿no? Que son emprendedores o emprendedoras. No, qué bárbaro. Y entonces ahí se disfraza esta relación de subordinación que tienen con las personas, ¿no? Porque hemos comprobado que, claro, castigan a las personas, o sea, les ponen un número determinado de entregas, un número determinado de horas, si no, la otra cosa es que las bloquean, ¿no? Bloquean a las personas. Entonces, bueno, es el gran problema que tienen estos tipos de trabajo, ¿no? Rosario, ya tenemos listo el sondeo, donde vamos a escuchar estas opiniones. Vamos a ver qué dice la gente, ¿no? Mirándolo a lo mejor así con cierta lejanía, ya veremos. Sí. Aquí están estas opiniones, les invitamos a escucharlas. Soy Ariadna Delgado y con respecto a la pregunta sobre cómo afectan la falta de derechos hacia las mujeres trabajadoras que son repartidoras, opino que hay mucha violencia, sobre todo de género. Bueno, creo que es lo que más resalta, y que como un trabajo no tan formal hay falta de prestaciones por parte de la empresa hacia sus trabajadoras, y que también existe una gran estereotipo hacia las mujeres, como en mal sentido, sobre que por el ser mujer pueden laborar quizás menos que un hombre, con respecto a su fuerza física, su fuerza mental, no sé. Mi nombre es Alexis Ruiz, y respecto a la pregunta de cómo afectan las faltas de derechos a las personas, a las mujeres que trabajan de repartidoras, bueno, creo que es una situación complicada porque, pues, para empezar,
no tienen prestaciones básicas que debería de tener todo trabajador. Es algo difícil salir adelante porque muchas veces pues es el único trabajo que tienen, que les aceptan, ¿no? Entonces también se ve violencia en esa situación en que pues no encuentran otra chamba más que esa, ¿no? Entonces sí es algo muy complicado. También muchas de ellas pues tienen que mantener una familia y pues muchas veces el dinero es muy poquito. Además pues no solo es un trabajo riesgoso en cuestión de pues ya vas en bici o en moto, tienes que pues exponerte tu cuerpo físicamente y no tienen un seguro que les pueda cubrir en caso de que pues lleguen a tener algún accidente. Y no solo eso, sino que siento que también están expuestas a las personas, que les quieran robar o que les quieran asaltar, o incluso algo peor, ¿no? Como incluso una violación o algo pues que pueda llegar a suceder. Creo que debería estar más regulado, sobre todo pues prestar más atención a esas áreas de mejora que podríamos tener como sociedad, y creo que ser empáticos, ¿no? Con los mismos repartidores, repartidoras, que les demos una buena propina, ¿no? Porque pues no es muchas veces su único ingreso, y pues no nos quita además ser solidarios con ellas. Mi nombre es Brenda. Yo siento que los derechos de las mujeres pues son muy importantes y son muy vulnerables, ¿no? En muchos sentidos, sobre todo porque pues hay muchas violencias que pueden sufrir más un género que el otro. Y bueno, referente a las repartidoras en este caso, o sea, siento que sus derechos se ven vulnerados porque no tienen como tal un seguro, no tienen un seguro social que les permita a ellas sentirse seguras realizando ese trabajo, y más que nada esos trabajos son como muy mal remunerados, ¿no? Son mal pagados, y pues la gente que los tiene es porque tiene una necesidad, ¿no? Por eso acepta como esas condiciones tan precarias, y pues sí, es por necesidad más que nada. Vamos a continuar hablando de la precariedad laboral en las mujeres repartidoras, y estamos aquí en esta conversación con Rosario Aparicio, que es investigadora del Seminario sobre Trabajo y Desigualdades del Colegio de México. Y bueno, Rosario, pues ahí están algunas de las percepciones, ¿no? Pues sí, muy atinadas, ¿no? Ahora sí que... Sí, sobre todo justo lo que decía una de las personas es la violencia, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente otra de las desventajas de las chicas es que sufren muchísimo acoso, ¿no? Acoso por parte de los clientes, pero también acoso por parte de sus compañeros, ¿no? O sea, en las entrevistas que hemos realizado, literalmente las chicas nos han dicho que el cliente les abre la puerta en ropa interior, que el cliente les dice que pasen a la cocina a dejar el pedido. Imagínate, se mueren de miedo, ¿no? Entonces, y ellas solas. Sí. Entonces, es muy vulnerable. Y imagínense las chicas que hacen las entregas, las señoras que hacen las entregas a pie y en la noche. O sea, es el doble de vulnerabilidad, ¿no? Sí. O estar mucho más expuestas a una violencia física, sexual, algún robo, ¿no? Esta es otra de las sí es desventajas. Correcto, sí están muchísimo más expuestas a todas estas violencias. Bueno, y estas mujeres que entendemos que no siempre son tan jóvenes. ¿En qué rangos están? Bueno, hay otra cosa muy importante es que los hombres son muy jóvenes. Uh-huh. Hay muchos hombres, la mayoría son menores de 26 años, y lo contrario para las mujeres, ¿no? Hay mujeres de más de 40 años haciendo entregas, siendo repartidoras, y también estas mujeres hacen entregas a pie y en transporte público. Aún siendo de noche. Sí, por supuesto. Aún siendo de noche, sí. Por supuesto. Bueno, sí, no, pues en realidad son muchas desventajas con respecto al trabajo de los repartidores varones. Totalmente. Son muchas desventajas, ¿no? ¿Cuál sería el trabajo que habrían tenido antes de tener, como decía uno de los entrevistados, la necesidad, porque ya es un trabajo al que llegas porque no encuentras nada más? Otra de las cosas también, también contarles que toda esta información que les estoy comentando ahora surge a partir de un estudio que realizamos en el Colegio de México durante la pandemia en el 2020. Uh-huh. Y es una investigación bien grande. Entrevistamos a
alrededor de 1,000 personas repartidoras, en donde el 20% fueron mujeres, el 80% hombres, porque además también es un trabajo masculinizado, hay más hombres trabajando, y de ahí también nos dimos cuenta que al contrario de lo que las personas piensan, las personas que reparten tienen niveles de escolaridad intermedios, hay personas con licenciaturas terminadas y hay personas con posgrados. ¿No? ¿Cómo estará el mercado de trabajo? Claro, que perdieron su trabajo tal vez durante la pandemia, y entrar a las plataformas es, digamos, rápido. Sencillo. Te registras y puedes hacer entregas mañana a pie. Puedes entregar, ¿no? Empezar a hacer, si tienes coche, si tienes una bicicleta, si tienes la moto, pues mejor, pero puedes usar tu cuerpo, ¿no? Sí. Para trabajar y hacer las entregas. Oye, y ustedes preguntaron directamente por qué no usaban la motocicleta. Claro que nos queda claro que si no tienes motocicleta, pues, y estás en una situación precaria, no va a ser tan sencillo que ahorres para comprarla o para rentarla. Pero sí comprobaron que también hay como prejuicios de no me corresponde manejar una motocicleta. No, solamente les preguntamos si la rentaban, si la habían comprado. Ajá. Y nos dijeron, ¿no?, que la habían comprado. O sea, hay gente, pero eso no les preguntamos qué había detrás de todo eso, ¿no? Si era el miedo, pensaban que esta idea que les acabo de comentar, ¿no? Si la motocicleta es un transporte que solo deben usar los hombres. Esa información no la tenemos. Algo que nos quieras comentar de las conclusiones a las que llegaron con este trabajo. Oye, entrevistar a 1,000 personas es de verdad una amplísima muestra. Sí, de hecho va a salir un libro que es editado y va a ser publicado por el Colegio de México con estos resultados. Bueno, lo que creemos es que este trabajo tiene que ser regulado porque cada vez más personas toman a estas actividades como su trabajo. También sabemos que no es un trabajo que las personas toman como un trabajo temporal. La mayoría de las personas nos dijeron, tanto hombres como mujeres, nos dijeron que se pensaban que no sabían cuánto tiempo iban a quedarse a trabajar ahí. O sea, que se iban a quedar, ¿no? Sí. Entonces pensamos que se debe regular, que se debe reconocer esta relación de subordinación que las plataformas tienen con todas las personas que trabajan en las plataformas digitales, porque es lo mismo, ¿no? También con conductores y conductoras que con repartidores. Se tiene que reconocer, deben tener los mismos derechos laborales que cualquier persona que está trabajando, acceso a la seguridad social. Es una cosa que les preocupa mucho porque atrás de esto está la preocupación de tener un accidente en las calles, ¿no? Sí. De tener un accidente en las calles. Y seguramente todas y todos los que nos están escuchando han visto a las personas repartidoras que van bien rápido. Atrás de esto hay una persona que necesita hacer muchas entregas para ganar lo suficiente para su familia, ¿no? Que tienen que hacer otra entrega y otra entrega, porque además ha ido pasando el tiempo, ha aumentado el número de personas en las plataformas y eso ha disminuido el número de entregas que pueden hacer porque se divide ya entre más personas. Entonces tienen que trabajar muchas horas. Encontré a una persona el año pasado haciendo un mapeo nacional de cómo estaba la situación de las personas repartidoras y en verdad una persona de Guadalajara, un señor en Guadalajara me dijo que trabajaba 15 horas al día de repartidor. Eso no es un trabajo, como dicen las plataformas, un trabajo temporal, no un trabajo para pasar el tiempo en lo que encuentra a otro. Lo que nos han dicho, este trabajo es mucho mejor a estar trabajando en alguna oficina ganando menos, ¿no? Sí. Aquí podemos trabajar más tiempo e ir pensando en cuánto queremos ganar, ¿no? Oye, Rosario Aparicio, y en cuanto a las propinas, sí se quedan con ellas en forma íntegra, o sea que lo que alguien dice por ahí, seamos empáticos y demos buenas propinas, ¿no? Así es, sí se quedan, aproximadamente con el 20% se quedan de las propinas, de ¿Con lo el que 20%? ganan. Sí. Bueno, ni siquiera es el 50%. No, es que es con el 20% de las propinas. Oye, y esta situación que tú dices, estos, pues sí, posibles acosadores, digo, ya abrir la puerta
en paños menores dirían por ahí las abuelas, o decir, pásala a la cocina, que ya es también intimidar definitivamente. A ellos sí, ¿cómo hacemos ahí? ¿Alguna regulación? Claro, porque, bueno, de repente yo les decía a las chicas, pues hay que bloquear, ¿no? Las plataformas tendrían que bloquear a esos usuarios acosadores. Sí. El problema es que puede abrir la cuenta de nuevo con otro correo. Claro. O sea, es muy complicado. Está complicadísimo. La otra cosa también es que por parte de las plataformas ellas no tienen ninguna garantía de seguridad, ¿no? Las plataformas no tienen protocolos de seguridad en caso de que una chica esté siendo acosada, perseguida en la noche o no sé, que un usuario, un cliente la encierre, por ejemplo, no tiene cómo avisar, ¿no? Entonces, lo que han hecho en estos casos, en la ausencia de las plataformas para garantizarles seguridad, ellas mismas han creado WhatsApps. Y entonces, cuando les llega una dirección que no conocen, se mandan las ubicaciones y entre ellas se van cuidando. Entre ellas se van mandando mensajes de cómo vas, estás bien, ¿no? Es lo que han recurrido, por supuesto. En una red de apoyo. Sí, de apoyo. Oye, y cuando tengamos ya ese libro del Colegio de México, de alguna manera también es una denuncia. Ya tenemos un minutito, pero es una denuncia a la forma de contratar de las plataformas. Sí, claro. Sí, ¿no? Es claro que la gente sepa que de la forma en la que están estas personas arriesgando su vida trabajando en las calles, ¿no? En los espacios públicos. Así es. Todo lo que se exponen. Pues te agradecemos esta plática, Rosario Aparicio. Nos deja preocupadas, desde luego, ¿no? Porque sí, es un trabajo demasiado arriesgado, demasiado volátil, porque tanto tener un posible accidente en la vía pública como sufrir un acoso, prácticamente tienen el 80% de probabilidades que suceda, digo, por la forma Totalmente. en que nos estás describiendo la situación, ¿no? Así es, así es. Pues ahí está la precariedad laboral en mujeres repartidoras, y ya nos decía Rosario Aparicio que tienen educación media superior, que puede haber incluso posgrados, así que ahí está también una situación que debe, por otro lado, tener una política pública que apoye a mujeres, a hombres que tienen ese nivel educativo y que encuentren los trabajos que merecen, ¿no? Así es, exactamente. Rosario, muchísimas gracias por ser mucho más que dos y por venir aquí a nuestro programa, gracias estar aquí a ustedes. presencialmente. Vamos a hacer un corte y volvemos para dar espacio al reino de lo no lineal. Mucho más que dos. Es posible transformarlo todo. Muy importante el tema que abordó Rita Abreu en Mucho más que dos. Sin duda, es urgente que voltemos a ver la situación de los derechos laborales y de seguridad de las mujeres que trabajan como repartidoras en plataformas digitales. ¿Te habías puesto a pensar en ello? Sin duda, es un tema que nos pone a reflexionar y nos invita a la empatía. El mapeo que hizo la doctora Rosario Aparicio devela la realidad de las condiciones precarias a las que las repartidoras se enfrentan. Carencia de derechos laborales, falta de prestaciones, exceso en las jornadas laborales, bajos ingresos, la falta de contratos y el nulo acceso a la seguridad social. Todo eso sumado a que las mujeres tienen todavía más desventajas que se suman a la carga de labores y cuidados.